Vamos a saludar ahora, una vez más, a nuestra compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Raquel Martín. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro. Porque además creo que nos traes buenas noticias por una nueva campaña, ¿no? Que vais a lanzar, que habéis lanzado ya. Hemos lanzado esta misma semana y traemos aquí a toda tu audiencia, Álvaro, a la audiencia de 13, el alma de ayuda a la Iglesia Necesitada. Y es que ya sabes que hemos lanzado la campaña Creer es tu derecho, y que es una campaña sobre la libertad religiosa. Bueno, aquí nos hemos hecho eco ya de esta campaña en los distintos informativos y también aquí en el programa en Iglesia al Día, pero ¿qué tiene esta de particular o qué diferencia esta campaña respecto a otras? Bueno, pues que es una campaña en la que queremos abrir los ojos, que la gente tenga conciencia de lo que significa tener y seguir y profesar en privado y en público una determinada fe. Parece que profesar una determinada religión puede ser fácil aquí en Occidente, en nuestros países, aunque hay luces de alarmas, pero lo que contamos aquí todas las semanas es que en algunos países puede llegarte a costar la vida. Mira lo que nos contaba al lanzamiento de esta campaña el padre Sebastián Yakov, que es de la India, las dificultades que tienen para ser cristianos en este país. Los disturbios de Manipur, aunque defraudados de ataque étnico y tribal, son también un tipo de persecución de los cristianos, donde 300 iglesias fueron destruidas y 142 personas fueron asesinadas. Bueno, es que la libertad religiosa, atención, es considerada como un derecho que se da casi por sentado. Lo damos todos por sentado, pero no es así. No es así. El padre de la India decía que hay 400 ataques en el primer semestre de este año, del 2023. Pero como decimos, a veces no hace falta irse muy lejos, a la India o a tantos países que hablamos aquí, para ver esta persecución, cómo se ataca. En nuestros países hay otra persecución que es silenciosa, de guante blanco, una persecución educada, como decía el Papa Francisco. Fíjate cómo José Luis Bazán, asesor jurídico de la Comece y miembro del Comité Editorial de Libertad Religiosa, hablaba de esta situación en Occidente. Se ha arrojado, creo que intencionalmente, sobre ella una sombra de sospecha, acusando a la libertad religiosa de ser una rémora para el progreso social, una permanente fuente de conflictos, un privilegio de los creyentes y, en última instancia, un obstáculo para la libertad humana y el desarrollo del hombre. Pues bien, tal prejuiciosa visión ideológica de origen moderno, que busca la expulsión de las manifestaciones religiosas del espacio público, quiere reducir la libertad religiosa a un derecho amputado, a una especie de mera libertad de culto y en privado. Bueno, y razones como esta que escuchábamos, bueno, han hecho que vosotros pongáis en marcha esta nueva campaña sobre la libertad religiosa en el mundo. Efectivamente, no solamente, volvemos a reiterarlo, no solamente en nuestros países donde nuestros cristianos y otros credos pues sufren marginación, discriminación o persecución por causa de la fe, también en nuestros países de Occidente. Es una campaña que lo tienen en la página web creerestuderecho.es, donde queremos, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, levantar esta bandera de la libertad religiosa para que seamos conscientes de que no se trata de un privilegio que quieren los credos, cualquiera que sea, sino que es un derecho humano. En el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Álvaro, cualquier persona tiene derecho, tú tienes derecho a creer, los indios y todos los, cualquier credo, de todas las religiones, porque aquí no estamos hablando solamente de los cristianos, también lo pedimos para nuestros hermanos musulmanes, para los budistas, para nuestros hermanos judíos, para todos. Fíjate, es curioso, ¿no? Y de hecho decías antes el Papa Francisco, bueno, pues el Papa, ¿cómo lo pide normalmente? Bueno, incluso la Conferencia Episcopal Española felicita cuando hay algún evento, el Año Nuevo Judío hace unos días, pues mandó un comunicado a la comunidad judía de España felicitando y deseando una buena celebración, el nuevo Año Judío bueno, ¿no? Pues claro, ahí tenemos. Hay que entender, y por eso es el origen de esta campaña, Álvaro, que con la libertad religiosa lo que queremos es que veamos al otro, al que es distinto, como un hermano nuestro, que también tiene su derecho a creer en Dios, en su Alá, en su Yahvé, en sus múltiples dioses, si es hinduista, porque la relación del hombre con la trascendencia es sagrada, va en el corazón, es inminente a la dignidad humana. Bueno, María Lozano, que es también miembro del Comité del Informe Libertad Religiosa en el Mundo, nos contaba de esto sobre la libertad religiosa. Mira, pues la libertad religiosa es un derecho que está en realidad contemplado en el artículo 18 de los derechos humanos. Y suena un poco etéreo, pero en realidad significa que cada persona, cada individuo tendría que tener la libertad de practicar públicamente o privadamente, en comunidad o en solo,
la fe a la cual él pertenezca. O sea que es muy importante, estos dos puntos creo que es importante que quiero remarcar, que es un derecho individual pero también comunitario. Bueno, y ya sea en la India, en Europa, ¿no, Raquel? O donde decíamos en África, por ejemplo, que ese derecho fundamental tiene que estar protegido, pero sobre todo que se proteja a los fieles, a los creyentes, porque según tengo entendido, Raquel, bueno, pues los ataques violentos han aumentado. Aquí lo decimos, en muchos países. Hace poco, esta misma semana, creo que liberaban a un sacerdote, por ejemplo, en Nigeria, ha estado secuestrado. Continuamente, claro, tenemos que hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Es, bueno, pues tremendo lo que se ve en determinados países. Uno de cada 3 países en este momento en el mundo, según el informe Libertad Religiosa, 1 de cada 3 países hoy está cometiendo graves violaciones contra la libertad religiosa. Y por eso estamos haciendo esta campaña Creer es tu derecho, Álvaro. Y además vamos a hacer un gran evento de lanzamiento de la campaña que va a ser este próximo jueves 5 de octubre en la Fundación Pablo VI. Bueno, un evento el 5 de octubre en la Fundación Pablo VI, pero creo que aquí en 13 estáis preparando también algo porque nos vais a hacer partícipe de todo esto, nos lo vais a contar otra vez en un programa especial, ¿no? En un 13 al día, a las 9 de la noche, toda la audiencia de Iglesia que se enganchen a las 9 de la noche, donde vamos a hablar de esta libertad religiosa, cómo se está vulnerando en tantos países, con el testimonio de nuestro sacerdote de la India, el padre Jacob. También vamos a hablar de lo que pasa en Occidente. Esto va a ser el 4 de octubre a las 9 de la noche aquí en 13 Televisión. Porque queremos hacer un trabajo divulgativo sobre qué significa la libertad religiosa y además para distinguir entre lo que es religión y lo que son otras cosas, ideología, imposición, incluso hasta terrorismo. Así nos lo contaba María Lozano. Yo creo que es muy importante también entender que la religión en sí nunca ha sido en sí un problema. A veces cuando se malusa, ¿no? Cuando se manipula la religión por fines políticos o fines de poder, puede ser un gran problema, pero en realidad la religión, nosotros vemos en muchos países que estamos ayudando a las obras de la Fundación, que en realidad es un medio y un canal de armonía y de crear puentes, ¿no? La religión bien entendida y bien practicada en realidad no tiene que ser nunca un problema. Nunca somos un problema. Es más, allí donde hay verdadera libertad religiosa y se deja a los credos extenderse, comunicar la fe, que tenga su visión particular y también su espacio público, en estos países, Álvaro, siempre hay mayor desarrollo, mayor pluralidad, mayor democracia, incluso mayor paz. O sea, la libertad religiosa es fundamental para las buenas democracias en el mundo. Bueno, pues coincidiendo siempre con el lanzamiento del informe de libertad religiosa en el mundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre hace un reconocimiento, un premio, donde queremos poner rostro, cara, ojos, nombre, apellido a estas valientes de la fe, a estos héroes que sufren muchísima persecución y que queremos reconocerles con el premio Libertad Religiosa. Este es el 8º premio, el 8º galardón, y este año se lo vamos a entregar en este contexto de esta campaña de Creer es tu derecho, ni más ni menos que a unos seminaristas en Kaduna, en Nigeria, que fueron secuestrados y liberados. Quiero que les conozcan, son estos. Era como cualquier otro día, excepto por el frío. Apenas llevábamos 10-15 minutos durmiendo cuando escuchamos un ruido fuerte. Abriendo la puerta, lo que vimos fue un arma en su cabeza y nos dijeron que saliéramos. Yo pensé, wow, nos van a secuestrar. Mi experiencia en la guarida del secuestrador no es algo que cualquiera desearía a su enemigo. Mientras nos despertaban nos daban azotes, nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Haciendo la llamada nos estaban azotando sin piedad. Creo que Dios estaba allí
Yo sé que Él estaba realmente allí con nosotros. Michelle intentó hablar con este hermano musulmán sobre las dos religiones. Antes de que ese hermano musulmán fuera liberado, Michelle enseñó cómo rezar el Padre Nuestro. Los secuestradores lo escucharon o alguien se lo dijo. Esa debe haber sido la causa por la que lo mataron. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Esta Iglesia no morirá. Cuanto más matan, más crecerá. Así que debemos vivir sin miedo y ser fieles a nuestra vocación cristiana. Bueno, la verdad es que es tremendo esto que cuentan ellos. Les veremos próximamente también aquí, en estos premios, a ver cómo nos cuentan su historia. Y yo me he apuntado, Raquel, los días de este programa especial aquí en 13 al día, el próximo miércoles, día 4 de octubre, por la noche, y también el jueves 5 en la Fundación Pablo VI, este gran acto por la libertad religiosa, que luego, bueno, pues se va a repercutir en toda España. Ese lanzamiento, a partir de ahora, a proclamar y a defender y a hablar de esta libertad religiosa en toda España, en creerestuderecho.es. Bueno, pues Raquel, gracias, como siempre. Hasta la semana que viene.